Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa Consultorio Fiscal. El día de hoy con el tema de aguinaldos, ya próximos a nuestras fechas navideñas. En estos días muchos de ustedes van a estar recibiendo su aguinaldo y muchos tendrán que pagar el aguinaldo. Y es por ello que hoy tenemos a dos grandes estrellas de la Facultad de Contaduría y Administración. Yo me puedo atrever a decir que son los dos mejores maestros de fiscal de la facultad. Me acompaña alguien que fue conductor del programa de radio del Consultorio Fiscal y que me invitó y me entrevistó muchas veces, el contador público certificado y profesional certificado en fiscal, Baltasar Feregrino Paredes. Baltasar, qué honor es estar contigo. Exageras, amigo, exageras. Mira, sí somos humildes, somos simpáticos, somos bien parecidos, somos inteligentes, pero me parece que estás exagerando. Además, nada más tienes 50 años de dar clases en la facultad. Bueno, ¿y a qué viene eso? ¿A qué viene eso? A la importancia, a la relevancia de quien está hoy con nosotros. Sabes que mi corazón está con la facultad. Sin la facultad no hubiera conseguido nada en la vida, o lo que hubiera logrado hubiera sido mínimo. Eres egresado de esta facultad. Eres maestro de esta facultad. Sí. Fuiste conductor del programa de radio de esta facultad. Muchos años. Eres articulista de la revista fiscal de esta facultad. Yo creo que ya lo demás sobra, ¿no? Ya. Sí, no, mira, hay cosas en la vida que yo creo que tienes que priorizar y como tanto tú como yo, como muchos profesores en la facultad, queremos a nuestra UNAM. Lástima que estemos en momentos difíciles de un paro absurdo, lo digo claramente, pero al final de cosas son cosas de la vida. Claro. Punto. Así es. Gracias. Y para ello, junté una dupla que ustedes van a aprender, se van a divertir. Ambos son bastante buenos expositores, ambos les gusta hacer las cosas divertidas. Y pues también fue conductor de este programa, también me invitó muchas veces, también me entrevistó muchas veces. Alguien que también estimo mucho, el contador público certificado y especialista fiscal Luis Guillermo Delgado Pedrosa. Luis Guillermo, gracias por aceptar un gran reto, estar juntos los tres en este programa. No, pues muy agradecido y yo espero que la audiencia lo disfrute mucho, pero sobre todo que aprenda. Como siempre, la misión de todos los proyectos de la facultad, ¿no? Es trascender en el conocimiento. Claro. Yo, la verdad, estoy disfrutando mucho este reencuentro. Estar con ustedes es muy agradable, pero sobre todo compartir con toda tu audiencia, Salvador. Gracias. ¿Y Muchas gracias por tu invitación. Y tú tienes 33 años de dar clases en esta facultad. Sí. Empecé a los 15. Sí, salías de la prepa, de la secundaria y dabas clases en la facultad. Eres egresado del Tecnológico de Monterrey. Eres catedrático de nuestra facultad a nivel licenciatura y a nivel posgrado. Sí. Fuiste conductor de este programa. Eres socio director de Academo Delgado Aragón y Asociados, coordinador de sección de la revista de Consultorio Fiscal, autor de múltiples publicaciones, y miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Sí, a la orden. Trato de resumir porque si leo los currículums de los dos, despido el programa. Sí. Fíjate que entre los tres juntamos 119 años de cátedra en la facultad. Qué maravilla. Y eso que no cuentan las horas extras. Así es. Entonces, queridos amigos, pues con 119 años de experiencia profesional en materia de cátedra, ya no estoy hablando de la experiencia profesional afuera, en cátedra, pues yo creo que tenemos grandes expositores para poder discernir de un tema importante para mucha gente, claro, que es el aguinaldo. Pero Baltasar, a ver, si alguien puede hablar de historia, es Baltasar Feregrino. Platícanos un poquito de la historia de este concepto. Mira, este concepto era una especie, podríamos casi considerarlo como un sinónimo de regalo. Como que llegara la Navidad,
te aflora ese espíritu dadivoso, te aflora esa cordialidad, y entonces de ahí vienen los regalos de Navidad entre las familias. En México concretamente es un tema que todos apreciamos en las oficinas, en las casas, entre los amigos, bla, 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 no se diga entre los esposos, pues me espero hasta Navidad para darte tu regalo. Entonces viene, y esa costumbre ya estaba. Yo comentaba hace un momento la importancia, ya viví una temporada en Veracruz, y allá en el puerto las canciones de los jóvenes niños era ir a pedir regalos, pero manifestando la palabra queremos nuestro aguinaldo. Y entonces, como el Día de Brujas aquí, tienes preparados los dulces, lo mismo la gente ya tenía sus dulces y los regalos para los niños, y le llamaban aguinaldo. En México, bueno, un desarrollo de la Ley Federal del Trabajo desde la Constitución de 1917, pues déjame decirte que ha tenido movimientos significativos. Y uno de ellos fue en el año de 1970, justamente donde se incorpora en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, los aguinaldos. Yo pensaba que sabías los números de los artículos de la ley del impuesto a la renta y del IVA, pero la Ley Federal del Trabajo, yo sé que hay un término, pero no sé qué artículo. Este se sabe hasta el párrafo. El párrafo y después de qué coma aparece. Pero la palabra aguinaldo, Luis Guillermo, no está como tal en la Ley Federal del Trabajo. En la Ley Federal del Trabajo no lo menciona. Lo menciona como una gratificación anual, ¿no? Sí, igualmente el tratamiento fiscal, no hay una referencia al aguinaldo como tal. La referencia es a las gratificaciones anuales. Todos los trabajadores en México obtendrán al menos esta gratificación anual porque su pago es obligatorio. El aguinaldo, ¿sí? Es una gratificación anual. Los empleadores pueden dar pues tantas gratificaciones anuales como tengan capacidad y disposición, ¿no? Hay empresas que dan una gratificación, por ejemplo, por aniversario de la empresa, del trabajador, de años de servicio, ¿bien? Y lo que maneja la ley del impuesto sobre la renta es para las gratificaciones que se obtengan durante el año. No es que por cada gratificación se vaya a tener, por ejemplo, derecho a una exención. Ok, entonces es una gratificación anual en el artículo 87, único párrafo. Son 2 párrafos. No, es que... No, mira, yo, bendito Dios, recibí esta herencia de mi madre en 99 años, y entonces cuando la voy a ver, que la fui a ver el domingo pasado... ¿Y te sigue regañando? Me sigue regañando. Sí, acuérdate lo que hiciste, bla, 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 pero mamá... ¿Te acuerdas cuando rompiste el jarrón? Cosas de esas, de verdad. Ya con la edad está perdiendo muchas palabras, que yo creo que es parte de la vejez. Entonces le faltan palabras y me pide ayúdame. Ya le complemento con la palabra que quiere decir, pero su memoria sigue intacta, ¿eh? Entonces... Qué maravilla tener a tu mamá contigo. ¿Y te da aguinaldo? No me da aguinaldo. Ahora es al revés. Sí, ahora es al revés. El que le da el aguinaldo eres tú. Sí, está en una casa de retiro, y entonces en aguinaldo sí me dice, en Navidad tráeme tanto en billetes de 50. Porque le reparte a sus cuidadores. Ah, qué bueno. Entonces ella paga aguinaldo. Ella paga aguinaldo. Sí, pero el que la paga es el hijo. Bueno, también acuérdate que muchas veces ella te pagó un aguinaldo. Sí, no, ahí no hay duda. La madre es la madre, como le decimos en México, la jefa. Claro. Y punto. Y no no hay sigue Bueno, palabras. y qué privilegiado. Sí, Sí, claro, qué privilegiado. En ese sentido sí lo he de reconocer. Pero me hablabas de 2 párrafos, bueno, el artículo 87. Por cierto. Sí, de la Ley Federal del Trabajo, que se incorporó, repito, en el año de 1970. Es una obligación de todos los patrones que tienen contratado a una persona, ya sea en forma permanente, ya sea en forma eventual, y si en su caso también a las gentes que tienen a su servicio en su casa. Porque ahora lo moderno es que la gente adulta tenga un cuidador, una cuidadora, y déjame decirte que si es permanente el trabajo, le tiene que dar su aguinaldo.
Y en su caso, si le hace apoyo del servicio de limpieza, bla, 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 pues también tiene su aguinaldo. Son trabajadores, efectivamente. La persona que ayuda en cualquiera de Así la casa es. de cualquiera de nosotros Claro. es un trabajador y le rige la ley federal, le aplica la ley federal del trabajo. Invariablemente. Le voy a decir a mi esposa que me pague mi aguinaldo, ¿no? Tomemos nota los tres. Sí, porque, Sí, porque claro. no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero en mi casa las cosas se hacen a la hora que yo quiero. Ajá. Cuando mi esposa me dice, lava los trastes, sí, claro, pero es hasta Pero que cuando quieres. cuando yo quiera. No, haces bien, chava, Sí. porque la vida debe de cambiar, ya no debe prevalecer la mujer mandona, gritona, y que a veces te da tus apes. No, tenemos no, que... no. Tenemos que hacerlo. Pero sí, la Ley Federal del Trabajo obliga a todas estas circunstancias y sobre todo lo importante en el segundo párrafo es que habla de los tiempos proporcionales, que si en su caso no tiene complemento el año, pues tienes que darle la parte proporcional. Ok, pero Luis Guillermo, hablando de eso, ¿qué pasa si a mí me corrieron? Fíjate que me corrieron por rata. Me agarraron robando en la empresa y me corrieron, no sé, el día de hoy, octubre, noviembre, diciembre, 13 de importa. diciembre me Ajá. corren. Pues ya no llegué a la fecha del aguinaldo. Bueno, independientemente de la causa por la cual se rescinde el contrato, los trabajadores han devengado día con día el derecho a cobrar el aguinaldo. Así es que cuando termina la relación laboral, por el motivo que sea, el trabajador puede cobrar la parte proporcional. O sea, me agarraron robando y le voy a decir, que está bien, Sí. mi aguinaldo. Exacto. Tal vez te digan, aquí está tu aguinaldo, pero nos lo debes porque nos lo robaste. Sí, pero te lo tienen que pagar. Sí, si con eso tú resarces, ¿no? A lo mejor Tu mi mala- aguinaldo sirve sí, para pagar mis actos delictivos. Puede ser, sí, pero de que te lo tienen que pagar, te lo tienen que pagar. Y Esto de es lo- que no te escapas de pagar impuestos, no te escapas. No te falta. También me van a descontar impuestos de mi aguinaldo. Esto es lo que se llama finiquito, justamente. En la hoja de finiquito, el contador siempre le dirá, contador, elabórale su finiquito a Juan Pérez. Entonces le va a tocar su parte proporcional, no solamente del aguinaldo, le va a tomar de de su prima vacacional. Las vacaciones, recuerda que no se pagan. Excepto las no devengadas después de la fecha También en que... es discutible ese tema, pero digamos que lo incorporas Sí. al Es lo común, finiquito. es lo Es común. lo común, claro. Sí. Entonces, ahí estarías con esa parte del aguinaldo. Y te tengo una mala noticia, también tendría derecho a su PTU. Claro, en su caso. mayo del siguiente año, por Sí. supuesto. No, Y no. entonces me van a decir, a ver, me debes tanto por lo que robaste, menos el aguinaldo, menos las vacaciones, menos la prima vacacional, menos la prima de antigüedad. También es un tema Habrá discutible. que ver Y, si reúne. y todavía queda un saldo y vemos en mayo del año que entra a ver si con la PTU termina. Claro. Exacto, puede ser. Claro. Sí. Y también en su caso, y que está tan de moda, las responsabilidades y las pensiones Alimenticias. de los niños. Sí. ¿Cómo se llama técnicamente? Alimenticias. Alimenticias. Pensiones alimenticias y cuidado porque ahora es cárcel, ¿eh? Sí, claro. Entonces ya no te sientas el machín de que nada más sé hacer hijos y ahí te dejo. No, no, papá. Ahora te puedes ir a la cárcel y hay otras características también limitadas. Y dicho sea de paso, es la única causal por la que le pueden descontar en un aguinaldo. Exacto. Entonces ahí nos tenemos que enfrentar a una ley federal del trabajo, que en este caso la del 2023, que es la que está vigente y que ha tenido modificaciones en los últimos, yo diría que los últimos 3 años ha Sí. tenido fuertes Y modificaciones. el que viene, Walter. No, ¿no? cállate la boca, Sí. porque ese sí es de riesgo. Sí, Ay, fíjate no, que es una ley Luis. que yo aprendía que no se reformaba. Uy, es que ¿Cuántos? estudiamos hace muchos años. Es más, de Sí. cuando yo estudié, creo que a que la reformaron por primera vez pasaron como 20 años. Sí, tranquilamente, ¿no? Simplemente el Sí. porcentaje de PTU, ¿no? O sea, Bueno, el PTU no se toda había la modificado. vida era 8 y Exacto. un buen día ya cambió a 10 y mucha gente no sabe que antes era 8%, ¿no? Claro. No, a nosotros nos tocó. A Luis ti te había Guillermo. tocado como el 4, ¿no? Nunca han visto un programa de consultorio fiscal con alguien dañado, ¿verdad? A ver, no son episodios
de policíaco sangriento. No, sí, mira, déjame decirte que la Ley Federal del Trabajo ha cambiado mucho. Claro, la historia de México desde la esclavitud de 1519 hasta estos momentos, cómo ha cambiado. Y verdaderamente había gentes que pensaban que existía la esclavitud como por un derecho divino. ¿Como a título de qué? Hay una novela que estoy leyendo que es maravillosa y me permito recomendarla, Del infinito al bejuco. Ah, claro. De verdad. Buenísimo. Yo diría que es de lo mejor que he leído. Bueno, de cada libro digo Siempre lo mismo. el que estás leyendo es el mejor. Sí, ¿no? sí, Eso es muy bonito. Sí, claro. Y ya que termines de leer y empieces otro, vas a decir, este está todavía mejor. Sí. Pero eso es a la gente que nos gusta La leer. lectura. Claro. Sí, disfrutas la lectura. Sí, fíjate que me recuerda todo lo que es la mitología griega, todo lo que es la historia griega, pero te lo va refiriendo como la historia del libro. ¿Cómo aparecían los libros? Yo no me puedo imaginar las leyes en papiro. El papiro se muere, se destruye en lo más 20, 30 años. Bueno, hay unos que tienen miles. ¿no? Sí, claro. En unos años te van a decir, yo no me imagino las leyes en papel. Claro. Ahora todo es digital. Sí, yo creo que llegará el día en que las personas no aprendan a escribir, ¿no? Así es. Aprenderán, en lugar a teclear. Claro. En primero de primaria van a estar A, B, C. A, S, D, F. Sí, yo creo que todo ha cambiado por un mundo digital que a nosotros nos ha agarrado, excepto a ti también, Guillermo, que son gentes hábiles con la computación. A mí me cuesta trabajo. Pero ya eres hábil también. Ya estoy empezándole. Alguien empezó a darte lata para decirte que empezaras a migrar a las computadoras. Parte de lo que estaba estudiando el día de hoy, porque no puedo dejar de hacerlo, lo hice con inteligencia artificial. ¿Qué tal? Déjame decirte que hay no menos de 8,000 plataformas de inteligencia artificial. Y con la que me llego, la primera que encuentro, para mí toda es maravillosa. Sí. Que dicen. Pero esa no va a pagar aguinaldo. Bueno, depende de dónde tenga su y no va a cobrarlo. Dónde tenga su te refieres a los empleados, porque al final tienen gente. Sí, claro, pero la inteligencia artificial va a cobrar o va a pagar aguinaldo. No, es una prestación de servicios, pero necesita gente. Claro. Y esa gente les tiene que dar su aguinaldo, con las que estén en México. Claro. Las que estén en el extranjero tendrán que darles otros conceptos. Luis Guillermo, hoy en día, tú dijiste mínimo. Sí, se me quedó muy grabada la palabra, la recalcaste. Sí. Mínimo. De aguinaldo, ¿qué estamos hablando hoy? Concretamente. ¿Y qué viene? Bien. La Ley Federal del Trabajo establece que los empleadores deberán pagar a sus trabajadores como mínimo, pueden pagar más, como mínimo 15 días por cada año de servicio, por concepto de gratificación anual. Mínimo 15 días. 15 días. Entonces, en materia laboral, la costumbre hace derecho. Si un patrón en alguna ocasión se sintió, digamos, generoso, firmó un contrato, estaba de buenas y pagó un mes de aguinaldo, pues ya se le volvió obligatorio pagar un mes de aguinaldo. Hay empresas que pagan, no sé, 40 días, 60 días en el sector público. Tenemos un mega aguinaldazo, ¿no? La UNAM no paga un mega aguinaldazo, pero paga un buen aguinaldo. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que en el sector público se divide. Una parte del aguinaldo es en diciembre y otra parte, al revés, una parte es en enero y el complemento en diciembre. Aunque por la cercanía lo vemos al revés, ¿no? Sí, pensamos el anticipo diciembre y en enero no, y es al revés. Bueno, el mínimo a pagar son 15 días. Sin embargo, pues existe una iniciativa que al parecer está muy bien cabildeada, bautizada como el aguinaldo digno, en donde se propone que el aguinaldo se duplique, que sea como mínimo 30 días. Vemos que el año pasado las vacaciones subieron al doble, ¿sí?
Entonces ahora estamos encontrando esta fórmula mágica de ganar ganar más trabajando menos, porque también hay una propuesta de reducir la jornada laboral. De 48 a 40 a horas. 40 horas. Fíjense, en España ya van por menos, ¿no? Ya van por 32 horas a la semana. Sí, claro. Lo que pasa es que como hay menos empleo, hay que repartirlo entre todos. Entonces, ¿cómo? Pues reduciendo las jornadas, ¿no? Así es. Entonces, Esas son hoy en día, propuestas, así es. Hoy en son día 15. hablamos de 15 días. De 15 días, salvo que su patrón ya le haya pagado un importe que corresponda a más días de trabajo. Y es un tema muy controvertido, al menos lo que dicen los periódicos, en las comisiones donde están representantes del sector patronal. Oye, bájale tantito. De 48 horas a 40 horas representa un 20%. Sí, imagínate que tengo 100 trabajadores, para cumplir la meta de trabajo, de productividad, necesito otros 20 trabajadores. Exacto. Y eso implica costos. Y esos costos tienen que mejorar la utilidad. Y eso se llama inflación. Pero necesito 20 trabajadores, pero que además esos trabajadores voy a necesitar que van a gozar, van a estar capacitación. Voy a tener que pagarles vacaciones del doble. Les vas a y tener me estás proponiendo además claro, que les dé un aguinaldo del doble. Fíjate. Entonces todo eso son costos. Y la gente que está promoviendo todo eso no entiende que son costos. Sí, en que finalmente lo vamos a pagar entre todos, claro, ¿no? O sea, tú vas y compras un teléfono, bueno, el que fabricó el teléfono, el que lo transportó, el que lo vende, tiene que contratar más personal, tiene que pagar más aguinaldos, su personal trabaja menos, etcétera, pues te lo cobra. Claro. ¿No? Entonces, todo lo que compremos va a tener incluido el incremento en costos de producción, de distribución, de comercialización, etcétera. Así es. Ahora, ¿sí? Pero así como España está reduciendo las jornadas de trabajo, déjame decirte que Corea del Sur hace lo contrario. Exacto. Está llevándose el turno de trabajo semanal a 63 horas. Ay, qué barbaridad. Entonces, hasta escalofríos me dio. Sí, claro. Ahora, los argumentos de todas las partes de la Organización Mundial del Trabajo dice que eso crea daños en las personas. Bueno, sin duda. Ahora, Europa se está quedando sin nativos. Sí, claro. Velo desde otro ángulo, porque están las migraciones. No de cualquier lado. Los mismos Estados Unidos se están quedando sin nativos. Por eso es que hay tanta migración. Pero a ver, Baltasar, dices que trabajar todas esas horas hace daño a la salud. Ahora entiendo por qué los tres que estamos aquí estamos dañados. Por trabajadores, ¿no? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo le dedicas a entre estudiar, analizar? Pues la vida, ¿no? Toda la vida. Sí. No, yo creo que habría que contar al revés cuántas horas de descanso tienes. Claro. No es más fácil. Sí, es más fácil. ¿Cuánto te sobra? ¿Cuánto te sobra? Pero a veces ese sobrante lo ocupamos en algo productivo, sí. Luis Guillermo. Entonces, no, déjame decirte que somos nerds por naturaleza. Sí. Yo tengo que platicar parte de mi pasado frustrante y mi pasado turbio que tuve. Fui niño nerd. Sí. Sigue siendo. Luis Guillermo. A ver, perdón, Luis Guillermo, ¿a qué te refieres? ¿A niño? ¿A nerd? ¿O a las dos? Un poco de todo. Ay, es el objeto de toda mi admiración, maestro. Ambos, para este mundo está cambiando, somos 8,000 millones de habitantes. ¿Habrá trabajo con inteligencia artificial y todo este mundo digital y la robotización para todos? No. Hay otro autor maravilloso, Yuval Noah Harari, que habla del Homo Deus y te dice qué va a pasar con el futuro. O este otro autor también, Andrés Oppenheimer, Salves el que pueda, te da el detalle de qué va a pasar con las fuentes de empleo. Y sí, yo creo que hoy cualquier persona daría las gracias por tener un empleo. Sí. La verdad es que sí. Eso es importante. Hay que sentirnos afortunados de tener un trabajo. Hay que procurar conservarlo. Y pues a todas las personas este mensaje, ¿no? De te capacitas o te capacitas. Porque si la inteligencia artificial te gana, pues vas para afuera y ahora sí cómo vas a mantener a tu familia, ¿no? Así es, Luis Guillermo. Hoy 13 de diciembre, ¿cuándo debo esperar a más tardar mi aguinaldo? ¿Ya me lo debieron haber pagado? El patrón puede decidir hasta cuándo, puede ser hasta Navidad, hasta Año Nuevo.
Bueno, de acuerdo a la ley, la fecha límite de pago, lo puede pagar antes, es en diciembre. El 20 de diciembre, no el 15, el 20 de diciembre. Pero ese es el límite. La gran mayoría de los empleadores pagan el aguinaldo con la quincena. Sí, y entonces ese día sí te sientes como rico MacPato, ¿no? Sí, es el único día del año. Sí, ese el único problema es que lo ves y ya lo debes, ¿no? Ya lo debes. Bueno, es a más tardar el día 20. Bien. Sin embargo, como ya bien habías apuntado, si un trabajador se retira, deja de laborar, se le paga su parte proporcional. Ahora, por eso es importante esto de comentar que cuando el aguinaldo se divide en dos partes, tiene que quedar liquidado para el 20 de diciembre. 20 de diciembre. Por eso en el sector público recibimos un anticipo en enero y un complemento en diciembre, y no al revés. ¿Sí? Porque tiene que quedar pagado antes del 20 de diciembre. Exactamente. Entonces, ¿sería correcto si dijera yo que el último día es el 19? Porque dice Pues sí, antes del 20, dice a ¿no? más tardar. Dice a más tardar. A más el día tardar, 20. el Sí. 20. Entonces el 20 podemos... Tú date de santos con que te lo paguen el 20. Sí. Ojalá tenga yo un patrón que lo pague el 15. O el 10, o el cualquier 10. día, claro. Pero la UNAM lo paga hoy, ¿no? ¿Ya? Ya, no, 13 pues de sí, claro, 13 no, de sí, por diciembre supuesto. ya lo paga Nos pagan hoy. todo el mes completo. Nos pagan el mes completo, así es. Ay, Y llegan las dos. ahorita vengo. Sí, voy a recoger mi cheque. Y seguimos con el programa. Sí, y por otro lado, también no hay que olvidar que todo el sector gobierno, como bien lo apuntaba Luis Guillermo, da 30 días de aguinaldo. O sea que si se viene la reforma, los trabajadores del sector gobierno esperarían un aumento en su aguinaldo, en su gratificación. No, porque a ellos ya le están dando eso. Ese es mi punto de vista. Pero además, sí, pero espérame, tienes en cierta forma razón y tiene cierta razón Luis Guillermo en su ¿por qué? Y con esto termino el comentario y mando una pausa. En el sector público nos rige el apartado A. En el sector privado, en el apartado A del 123 y la Ley Federal del Trabajo regula el apartado A. El apartado B, sector público. Si se hace la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aplica el apartado A. Correcto. Y para el sector precisión. público, por eso el de Luis Guillermo es que muy probablemente el sector público va a decir, ya les aumentaste a ellos. Seguimos, nos anotamos y ahora queremos la de este lado. ¿Sí? Vamos, ¿les parece a una pausa y continuamos? Órale. Con gusto. En sus distintas ediciones, la revista Consultorio Fiscal presenta interesantes artículos escritos por connotados especialistas que revisan y analizan temas de corte fiscal, jurídico, laboral y de prevención de lavado de dinero. Igualmente se presentan las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Bien, regresamos después de esta pequeña pausa para seguir platicando del aguinaldo. Y mi pregunta es, ¿del aguinaldo me van a retener impuestos sobre la renta? Acuérdate que hay dos cosas en la vida que son garantizadas. Lo decía Benjamin Franklin y seguramente todo el mundo lo ha dicho anteriormente, que es la muerte y el pago de impuestos. El pago de impuestos... Que de hecho en la película ¿conoces a Joe Black? Sí. Joe Black sí. Lo menciona. Pero viene de todos los que somos amantes de la historia, era una razón de conquistar para poder vivir más cómodamente. Piensa que el Homo sapiens nace hace 300 millones de años, 200, dicen otros autores. Pero ya cuando empieza a sembrar y dejar de recolectar y ser cazadores, porque el Homo sapiens acabó con muchas razas de animales. Me suena conocido. Entonces, pero ya cuando empieza a estructurarse, que pudieron haber sido hace unos 6,000 años, pues la conquista era una razón para el cobro de tributos.
Piensa en una de las causales de la conquista de la Gran Tenochtitlán en 1517, para ser puntuales, en 1521. Entonces fue el cobro de tributos. Y antes, Walter, o sea, todos los pueblos prehispánicos que se Los conquistaban unos a tlaxcaltecas, otros. Los aztecas le cobraban tributos a los tlaxcaltecas. Exacto. Y a muchas otras... Y así en la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué si en la historia de la humanidad siempre se han pagado impuestos, vamos a dejar de pagar por el aguinaldo? ¿No? Yo no quería pagar impuesto a la renta por mi No aguinaldo. te apures, depende tu nivel de ingreso de gratificación. Porque si tu monto de gratificación es poquito, quiero decirte que hay un artículo 93, fracción 14, que te dice de la ley del impuesto sobre la renta, que dicho sea de paso, nació en 1921, la ley del impuesto. ¿La dictaste tú? ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? ¿Te calmas? Entonces, sí, viene desde esa fecha y ha sufrido cambios como no tienes idea, Sí. pero no estábamos en ese tema. Entonces, tan solo en una exención, ese artículo 93, yo quisiera que fuera más largo, que tuviera más fracciones. Ajá, y mayores montos. Y más montos, pero te dice que va a quedar exento hasta 30 días del salario mínimo general. ¿Salario mínimo? O sea, hay un salario mínimo que, dicho sea de paso, Luis Guillermo, tú lo estabas comentando, de cuánto, es casi cuánto me decías. Casi 207 pesos diarios, Sí, ¿no? El salario mínimo. 207.44 en casi en todo. el interior, de ¿no? En la frontera, pues es bastante más alto. Así es. ¿Sí? Bastante más alto, entonces... Sin embargo, pues el decreto de las sumas, maestro, No, porque la gente se va a hacer ilusión de la exención de 30 Sí, salarios mínimos, no si se no. crean eso. ¿Por qué? Porque hay un decreto desde hace como 5 o 7 años en donde se establece que todo se va a homogeneizar a algo que se llama UMAS. Y en eso estamos pariendo los que recibimos alguna pensión, Claro, porque te claro. dicen salarios mínimos, pero no son UMAS. Pero a ver, entonces estoy aprendiendo de gentes brillantes y estoy oyendo que el salario mínimo es el doble de la UMA, Sí. que el aguinaldo mínimo es 15 días. Ajá. Entonces voy a recibir un mes de UMAS. Sí, exactamente. Si gano el si salario, gano salario mínimo y me pagan la prestación mínima Exacto. de ley. Si yo soy un trabajador que gana salario mínimo y me dan prestaciones mínimas de ley, voy a recibir 30 UMAS de aguinaldo. ¿Cuánto está exento el aguinaldo, maestro? Hasta 30 UMAS, justamente. Hasta 30 UMAS creo que es diarios, 3,122 pesos sí. redondeados. Así es. O sea, quiere decir que si yo... Los únicos que van a tener el aguinaldo exento son aquellos que ganan salario mínimo En el interior de la República. en el interior de la República, no en la zona fronteriza norte, y me dan prestaciones mínimas de ley. Correcto. Sí. Fuera de eso, todos los demás vamos a pagar impuesto a la renta por el aguinaldo. Fíjate que para nuestros amigos de la frontera que ganan el salario mínimo, que ya es bastante más alto, sí es importante remarcar que la ley del impuesto sobre la renta establece que los trabajadores que devengan salarios mínimos con prestaciones mínimas de ley no pagan impuesto. Entonces, aunque generen una base gravable, porque su aguinaldo va a ser bastante más que 30 UMAS. ¿Sí? Sí, Aunque sea el mínimo de 15 días, porque en la frontera el salario mínimo es mayor. es 400 y algo, no Imagínate. recuerdo la cantidad. ¿no? Ajá. Entonces es más que 30 UMAS. Mucho más que Entonces 30 van a UMAS. tener una base gravable con un cálculo de impuesto, etcétera, pero no causan el impuesto. A ver, qué buen comentario. Si yo vivo en Tijuana, trabajo en Tijuana y gano salario mínimo, voy a Ajá. ganar salario mínimo de Tijuana. Ajá. Si me dan las prestaciones Suertudo. mínimas, sí. Si me dan las prestaciones mínimas de ley, me van a dar 15 días del salario mínimo de Tijuana. Claro. En estricta teoría, por cifras, por mecanismo matemático, me daría base y cálculo e impuesto. Sí. Pero ese impuesto no procede porque yo gano El salario, El salario mínimo, mínimo. y percibo la prestación mínima de ley. Ajá, pero si mi patrón hace trampa, como he visto Y algunos, me paga 2 pesos más. me paga 16 días. En mi aguinaldo es 16 días. Ya tengo que pagar O impuesto. mi salario, en lugar de ponerlo en el mínimo, me subió 2 pesos.
ya tengo que pagar impuestos. Sí, ya tengo que pagar, y no poquito. Y el subsidio al empleo ya no sirve para nada porque se murió de inflación. Se murió por la inflación. Ay, qué bonita palabra. Sí, ¿no? Se murió de inflación. Sí. Así es, no le alcanzó a primero a los pobres. No, Para nada, eso es algo muy triste, porque Fíjate, es un programa reconocido mundialmente como redistributivo de la riqueza. así es. Yo quisiera hacer la recomendación, aprovechando pues, el cierre de año al gobierno, que reviva el subsidio para el empleo, porque es dinero que le llega directo a las gente, familias, a las familias a los que que ganan lo menos, necesitan, claro. que son trabajadores, que están produciendo para este país, que pagan impuestos, ganan poco. Pues por lo menos el Echarle subsidio la para el mano. empleo creo que valdría la pena revivirlo Claro. y echarlo a andar nuevamente. Creo que fue una muy buena mecánica. Sí, fue algo reconocido, pero desgraciadamente es una tarifa que no se actualiza. ¿Sí? Y fue pues una promesa de campaña de todos los candidatos, retomar esto del subsidio al empleo. Ya sabes que cuando ganan se les olvida, ¿no? Entonces esperemos ahora que vienen épocas de candidatos que retomen ese tema. Lo van a retomar para la campaña y sí. quien llegue seguramente también se le va a olvidar. ¿La que llegue? La que llegue, porque tenemos dos candidatas Sí, claro, y claro. falta un tercero que ya bueno, se está ya, perfilando ya, entre ya. dos personas. Sí, por ahí anda. No, yo dudo que llegue alguno. No tiene probabilidades matemáticas. Pero en fin, ese es mi punto de vista. Bueno, pero ahora, hablábamos justamente, tú mencionabas, Luis Guillermo, de las tarifas del subsidio al empleo. Pero te quiero recordar que ningún otro monto se actualizó excepto los de dictámenes. Ajá. Sí. Y bueno, y las tarifas de Y impuestos. las tarifas de impuestos, Sí. porque lo dice la misma ley de 10 años, de cada vez que aumente el 10%. El 10%. Entonces, ahí estaríamos. Ahora, también Luis Guillermo mencionaba al principio que había empresas que pagaban muy buenos aguinaldos, muy buenas gratificaciones. Y eso, si le aplicáramos la ley en forma vertical, te diría que el impuesto a pagar sería muy alto. Sí, claro. Y yo les quiero decir que hay una disposición reglamentaria, el artículo 174, que te da un procedimiento justamente para pagar no menos impuesto. Proporcional. Proporcionalmente Que más el justo. impuesto del aguinaldo no se vaya a tal nivel que te Así genere es. un saldo a favor en tu declaración anual. Sí. Es correcto. A nuestra audiencia, para que más o menos ubicarlos en lo que estamos hablando, la tarifa de impuestos sobre la renta es una tarifa progresiva que tiene deciles de ingresos de la población. Entonces, los que ganan muy poquititito pagan un porcentaje muy pequeño. El siguiente renglón ya tiene como cuota fija el impuesto del renglón anterior y por el excedente paga una tasa bastantito mayor. Y así le vamos aumentando renglones y tasas hasta que llegamos al más rico de México que paga por el excedente el 35%, pero por su cuota fija una mezcla de tasitas anteriores. Entonces, si yo tradicionalmente durante el año estoy en el renglón del 10,88% impuesto marginal. Es alguien que no se sabe los artículos, pero se sabe la tarifa, Sí, estoy en el tercer renglón de ya la ven, tarifa. Ya ven por qué los admiro a ambos y me gusta aprender de ambos. ¿Qué tal que en diciembre que cobro mi aguinaldo, brinco de renglón de la tarifa al 23.68 o algo así y tengo que pagar más, pero más porcentaje que a nivel anual, o sea, en el ajuste o en la declaración anual, no llego a causar ese impuesto? Entonces, lo único que pasa es que se me obliga a generar un saldo a favor, que es innecesario. Por eso la importancia de este artículo reglamentario. Sin embargo, este artículo reglamentario, nos podrá decir el maestro desde cuándo existe, pero existe desde mucho antes de que existiera el subsidio al empleo. Y el incorporar este elemento en el cálculo de los impuestos puede dar resultados extraños. Entonces siempre hay que revisar los dos procedimientos a ver cuál te conviene, ¿verdad, maestra? Sí, esto es importante que tengamos un paquete de nóminas. Todos los paquetes te dan la opción justamente de aplicar el cálculo del reglamento. Y ojalá y lo sepas hacer bien, porque luego si no alimentas la tarifa, si no tienes programado, pues te va a salir. En sistemas hay una máxima, ¿no? BEPS, basura entra, basura sale.
Entonces, si tú no tienes alimentado tu programa con la tarifa, con el procedimiento, con la opción, pues no te va a dar el resultado correcto. Si se ha vuelto verdaderamente un doctorado el capítulo o el tema de sueldos y salarios. Sí, claro. Así es que esa política de sistemas yo la conocía como el BEPSE. Basura entra, basura sale exponenciada. Exponenciada, Sí, claro. Sí, claro. porque es por 1000 trabajadores. Sí, no, pero además, si tú le metes basura, saca la basura en grande. En grande. Sí, Me eso gustó. tiene sentido. Entonces, amigos que están elaborando nóminas o que tienen que hacerlo, invariablemente tienen que tomar un curso con su proveedor primero de el manejo del paquete de nóminas. Segundo, tienen que tomar un curso fiscal porque tiene... En nuestra facultad. Sí, claro. Ambos cursos los pueden tomar aquí en la facultad. Sí. Fíjate. Así es. Entonces, es importante que tengamos claro cómo es la mecánica y el manejo, porque hoy por hoy la autoridad nos está mandando cartitas de invitación donde nos dice, ¿qué crees, papá? Tu cálculo que tú hiciste está equivocado. Ay, no. O lo que me Ahí diste te va otra peor. en tu CFDI, dijiste que eran 100 y nada más me pagaste 80. Y a ver, encuéntrale de dónde está el error. Y esto nos está llegando, estoy hablando nada más del tema de sueldos y salarios, que te están mandando cartas de invitación. Dicho sea de paso, tampoco te están llegando auditorías directas. No, ese es el segundo paso. La profunda. La vigilancia profunda. Correcto. Sí, claro. Entonces, ahí estamos y yo de alguna forma le doy gracias al SAT. Porque, no, tengo que decirlo, Luis Guillermo. Porque nos da trabajo. Nos da trabajo. Sí. Claro. Sí, claro. Entonces, sí, empiezo a especular por dónde pudo haber. Y la mayoría de los errores está por la falta de conocimiento de la paquetería de nóminas. Y de criterio, ¿no? Y de Por parte de criterio. la autoridad es terrible que una persona presenta su declaración anual con solo dar el clic de sí, todo está bien, porque la declaración llega precargada. Entonces tú no le pones ni una cantidad, nada. Dices, todo está bien, la mandas y te niegan el saldo a favor porque no concuerda la suma del CFDI con el número que pensaste. Dices, no. Sí, no. Y el cálculo está mal hecho. Ah, sí, además el cálculo está Usted mal hecho. calculó mal su impuesto. Sí, cuando está precalculada la declaración. Y es más, no te deja ni siquiera decir, Modificar. a ver, yo lo calculo y yo lo pongo. No, ya está ahí puesto. Sí, entonces ese es un tema que tenemos que contemplar tratándose de aguinaldo. Ahora, este procedimiento del artículo Qué 174, importante. yo diría que es importante porque no solamente es aplicable para las gratificaciones de fin de año, sino hay empresas que te doy tú, mira, vas a ganar 30,000 pesos nada más, yo sé que mereces 50, pero te vas a llevar un bono de productividad al cuarto mes, cada 4 meses, pero demuéstrame que eres el mejor. Ahí estamos. Entonces, esto implica que no solamente en lo que se mencionaba hace un momento, de que esta aplicación de este 174 es a todos los aguinaldos o a todas las gratificaciones que le puedas dar a un trabajador. Aplica también para PTU, para prima vacacional, incluso para prima dominical, ¿no? Que se me hace un absurdo. Sí, un poco redundante. Ahora, para prestaciones que se devengan, que corresponden a más del periodo mensual, por una causa no imputable al trabajador, es otro artículo del reglamento, pero el procedimiento es el mismo. Pero el procedimiento Sí. es correcto. Pero es tan fácil de aplicar como manejar Sí. un automóvil de 5 velocidades. Exacto, porque son 5 fracciones. Sí, nada más ¿Cómo que el orden. metes eso? Sí, nada más que el orden vas, fíjate, en un automóvil vas primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Ajá. Aquí no, aquí manejas primera, segunda, tercera, Quinta y cuarta. O sea, de pasas de tercera a quinta, no sé qué le vaya a pasar a la máquina. Imagínate. Y luego Qué bueno que ya es automático, ¿no? sí, qué bueno que es automático. Y lo regresas a cuarta. Ahora, tiene mucho sentido este cálculo, ¿no? Si lo repasamos brevemente para que todo el auditorio pueda recalcular cuando... Y tiene mucha Sí, lógica, la sí, verdad es que claro. tiene mucha lógica, porque lo primero que te pide es que dividas esa percepción entre 365. Sí, y yo creo que ahí se salta un paso el reglamento, Sí. porque es calcular el impuesto
y el impuesto se calcula sobre la base gravable. Entonces, primero a la percepción le restas el monto exento. Estoy de acuerdo Sí, contigo. y luego ya le sigues con el reglamento. Exacto. Sí, la parte que paga impuestos se va con la opción del cálculo del impuesto. Y yo... Dice, se divide entre 365, se multiplica por 30.4 y eso se llama resultado de la fracción 1. Ok. Se me hace una barbaridad. La parte mensual, el aguinaldo o la gratificación mensualizado. Sí, que más bien pues ahí debería decir, divídelo entre 12, ¿no? Hasta más proporcional sería. Pero bueno, Sí, no sé no. quién redacta esas cosas, ¿verdad? Bueno, pero piensa que eso lo redactaron cuando no había computadoras. Los quiero justificar. Sí, Los quiero tendrá. justificar. Y no han podido modificarlo. No, el reglamento yo creo que tiene 20 años que no estoy exagerando. Pero espérame, es que el nuevo reglamento siempre es, el nuevo reglamento es el reglamento anterior reacomodado. Más menos, sí, claro. Más menos, Sí, reacomodado. ese texto es el mismo desde el siglo pasado. Sí, ese. Sí, y algunas cosas que estaban en miscelánea las suben y entonces los reacomodan y ponen nuevos números de... Bueno, pero entonces ya tenemos el resultado de la fracción 1. ¿Sí? El resultado de la fracción 1, o sea, el aguinaldo proporcional, vamos a ponerle cifras. Vamos a suponer que nuestro aguinaldo grabado, para hacer fáciles las cuentas, son 12,000 pesos. Entonces, que entre 365 por 30.4, 1,000 pesos. 1,000 pesos. Bien. Entonces, esos 1,000 pesos de aguinaldo se los sumas al sueldo mensual ordinario. Si ganas 10,000, bueno, pues, ¿cuánto te 11,000. dan de aguinaldo? 12, tienes que ganar 24, ¿no? Pero Sí, te pagan sí. un mes, te pagan un mes. Ah, ok. un mes, Bueno, 12. entonces... 12 más 1 son 12 más 13,000. 1 son 13,000. Entonces, calculas el impuesto de los 13,000 pesos, que es sueldo más aguinaldo mensual. Ya tienes el impuesto del sueldo más el aguinaldo mensual. Lo comparas con el impuesto del sueldo solito, De los 12,000. de los 12,000, y la diferencia es el impuesto del aguinaldo mensual. De 1,000 pesos. Exacto, el impuesto de esos 1,000 pesos Pero mensuales. en el nivel del decil de la tarifa en el que a ti te corresponde. Exacto, no de ir a buscar 1,000 pesos en la tarifa. No, porque si aplicas 1,000 pesos en la tarifa, no pagas. no pagas. Bueno, Pero me creas que hay gente que sí lo hace. bueno, pero está mal hecho. o sea, Está y mal eso hecho. no lo vamos a recomendar. No. Ok, ya tienes la diferencia de impuestos. Sí. Yo diría multiplícala por 12 y eso es lo que tienes que retener. Pero el reglamento dice, ahora divídelo entre el resultado de la fracción 1 y te da una tasa y esa se la aplicas a la base gravable. Los dos procedimientos te dan lo mismo, ¿eh? Sí. Pues sí, ¿no? Sí, los dos no tiene procedimientos dan lo ciencia. mismo. Sí. Entonces, es una forma de evitar pagar lo que a la postre será un saldo a favor. Con esto lo que estás haciendo es decir, estos 12,000 pesos de aguinaldo que te están pagando en este mes, lo ganaste en todo el año, veo cuánto es lo que debiste haber pagado Para todo el para año. todo el año y no con para ese un solo mes. No para un solo mes, y lo que va a hacer es que si tu sueldo fue fijo todo el año, no hubo altibajos, No brincaste de renglones en la tarifa. no te aumentaron el sueldo, no tuviste faltas ni incapacidades, no hubo horas extras, no hubo nada. Tu sueldo plano todo el año. El impuesto anual es exactamente lo que te retuvieron. Aplicando el 174, tu impuesto anual ya está Ahora, determinado. todo esto va que se tiene que acumular en la declaración anual, en su caso, Claro, cuando el claro. trabajador tenga ingresos superiores a 400,000 pesos. O cuando Es- tenga ganas de ver que se o cuando siente, ¿no? tenga... O eh, tenga deducciones personales. Exacto, claro. sí. Nada más que dicen las malas lenguas que se te convierte en obligatorio porque la autoridad te lo va a estar requiriendo cada año. Lo cual no procede. Lo cual No es cierto. procede, pero sucede. Pues sí. Sí, no, ahí- Bastará darles. No, estate quieto. A ver, espérame, el año pasado quise saber qué se siente presentar declaración anual. Sí. Este año no tengo obligación. No la tienes. Mi Y patrón la tendrías presentó. Pero, insisto, te lo va a pedir la autoridad. Es que el problema es que nos revisan sistemas. Es un robot, ¿no? es una Sí, computadora. es una inteligencia no tan inteligente, pero sí muy artificial. ¿sí? Bastante artificial. Entonces, como ya vio que presentaste la declaración, te la imputa como obligatoria. Si quisieran que eso fuera, pues tendrían que modificar la ley, ¿no? Porque hasta donde yo sé, en México todavía rifa la ley. Exacto, lo que Aunque pasa es que algunos quieren mira, otras cosas, Cuando ¿no? yo empecé a trabajar, bastantes años después que me pasar. Pero muchos. Muchos. No te creas, Walter.
Mi jefe se molestaba y me decía, es que no se vale legislar por formato. Exacto, y tenía razón. Y en aquel entonces legislaban por formato, porque en el formato te ponían cosas que no estaban en la ley. Pues y hoy ahora, sigue igual. estamos peor, ¿no? Sí, ahora se reforma por sistema o por plataforma y además se reforma por inteligencia muy artificial. Una serie de algoritmos que a veces no coinciden necesariamente. Exacto. Y ahí está, si utilizaran realmente inteligencia artificial en sus sistemas, otro gallo nos cantaría. Pero a ver, es que aquí tienes que sentar a Baltasar Ferrerino y Luis Guillermo Delgado a asesorar a los que hacen los sistemas, porque en un sistema se puede poner si pasa esto, haz esto, si no, entonces es esto otro, y si no, entonces esto otro. Y a propósito de estas condicionantes de si pasa esto, haz esto, ¿qué sucede cuando a una persona le pagas una parte de aguinaldo en enero? Pues que mide su exención con las sumas de enero. Porque este decreto absurdo maneja dos valores de UMA en el año, una en enero y otra de febrero a diciembre, lo cual es bastante tonto porque se actualiza con el INPC de noviembre. O sea, bien podría arrancar el año con la UMA todo el mismo valor todo el año. Entonces, si a un trabajador le pagas en diciembre aguinaldo, que puede ser el caso de todos los trabajadores del sector público, pero también puede ser el caso de que tú contrataste a alguien en febrero, en marzo, y su patrón anterior le pagó una parte proporcional de aguinaldo en enero. Entonces, si no se acabó la exención, le sobra. Vamos a decir, por redondear, que te gusta 1,550 exentos, ¿no? ¿Sí? ¿Es proporcional? Proporcional. Digamos que le pagaron 1,000 pesos de aguinaldo. Pues le sobra algo de exención en pesos. En pesos. Pero en diciembre que le paguen su complemento de aguinaldo, donde todavía le queda algo de exención al trabajador, ese monto en pesos hay que dividirlo entre el valor de la UMA de enero y multiplicarlo por el valor de la UMA del resto del año. ¿Sí? O sea, 93 no sé qué en enero, 103 no sé qué en el resto del año. Están partiendo que la vida es eterna y que tienes los ingresos el próximo año como trabajador. Pero no hay que olvidar que ese otro que se va a interponer entre el fisco, que es la muerte. Claro. Entonces, le va a ganar. Le va a ganar, nos va a ganar. Sí. Y al fisco también. Sin duda. Pero entonces hay que estar pensando, no sé si el fisco lo tenga en un proyecto muy claro, que quiere obligar a que todos los ciudadanos presentemos una declaración anual, aún con menos de 400. No. Ojalá y no, pero... No más que tuvieran capacidad de recibirlas. ¿Cómo se pone el portal del SAT el 30 de abril? El 30 de abril, el 31 de marzo, el 15 de febrero, el de julio de los dictámenes, el 15 de mayo con los dictámenes, y fuera de eso, de repente estás queriendo entrar a bajar opiniones de cumplimiento y no funciona. Pero ya es de todos los días, Salvador. La página está saturada. La página del SAT. Y mañana va a pasar. Sí. Y no puedes entrar. Y simplemente hoy lo que sí se ha logrado, de alguna forma, es que las citas ya estén menos abiertas, no saturadas como estuvo con la pandemia. Sí, ya hay más posibilidades de citas. Ya este programa de hacer fila, ¿no? Sí avanzas. Sí, es bueno, Le agradecemos hay que reconocer a que cosas ha estado logrando. Pero entonces seguimos hablando de aguinaldos y de gratificaciones. Advierto, amigos que nos están escuchando, hay dos mecánicas de cómo calcular el impuesto. La que viene en la ley y la que viene en reglamento. No hay nada en resolución miscelánea que nos pueda abaratar el pago del impuesto. No, y aunque te lo abaratara, Baltasar, en tu declaración anual te lo cobrarían. Así es. Ahora vamos a ver la otra parte de la moneda, porque hemos hablado del momento feliz de cobrar el aguinaldo. Pero el momento triste de tener que pagarlo, el problema para los patrones es que no pueden deducir todo el aguinaldo que pagan. ¿Por qué, Baltasar? ¿Por qué no pueden deducir el aguinaldo completo que yo? O sea, yo le estoy pagando a mí. La ley me obliga a pagar. La ley me obliga, y me obliga a darle un tratamiento al trabajador, al ingreso del trabajador. Entonces, ¿por qué yo tengo castigado
no poder deducir todo Si te estos refieres pagos. a que no lo estás pagando en el ejercicio. No, sí lo estoy pagando en el A ejercicio. la 30ª del 28, la 3X, Baltasar. Ah, La ya. fracción para adultos. Ajá, sí. Sí, el artículo 28, fracción Ya 30 ves, de la hay que ley darle del cuerda. impuesto sobre la renta nos habla que los conceptos exentos solamente estarán exentos, Solamente que serán serán deducibles. deducibles o al 47 o al 53%, según lo que hayas hecho. Pero a ver, Baltasar, yo me voy a quejar aquí contigo porque tú empezaste con la ley del impuesto sobre la renta y seguramente tú los asesoraste. Bueno, te advierto que di 5 o 7 años capacitación al SAT. Por eso te lo estoy Es diciendo. otro de mis Sí. pasados turbios. Sí. Ay, por eso te lo estoy diciendo. A ver, yo estaría de acuerdo con eso si yo estoy dando prestaciones mayores a las de la ley. Ujú. Pero si estoy cumpliendo Y ni con así, una... ¿eh? Y ni así. Pero Son si estoy gastos. cumpliendo con una obligación legal que es darles un aguinaldo, y poníamos el ejemplo, yo trabajo en Guanajuato, gano salario mínimo de Guanajuato, que es el mismo de casi todo el país, me dan prestaciones mínimas de ley. Haciendo cálculos ya nos dimos cuenta que con la exención y lo que me van a pagar es lo mismo, no voy a pagar impuesto, pero mi patrón, por esa obligación que tiene de pagármelo, no lo va a poder deducir completo. De las partes exentas. Sí, por eso, De pero las pues, partes exentas. si gana el Bueno, mínimo, todo va a estar viene exento, ¿no, un Baltasar? antecedente de una ley que se llamaba YETO. Exacto. Impuesto especial sobre... Empresarial. Empresarial a tasa tasa única. A tasa única. Las siglas nos dan, ¿eh? A nosotros las abreviaturas, esto es de todos los días. Pero bueno, ahora sí que en su momento este artículo 28, fracción 30, que habrá sido hace como 10, 15 años. En 2014. 2014. 10 años. Sí. Sí, Es ley Peña Nieto. sí. Entonces ahí está. ¿Qué necesitamos ahora? Que venga un candidato y que le hagamos notar que nos quite esa exención, que nos quite esa no Ese deducción. castigo. Ese castigo que, por cierto, en su momento, pues mucha gente se amparó, todos ganaron su amparo en primera instancia. Entonces resulta que todos los tribunales de todo México estuvieron mal, porque cuando llegó a la Suprema Corte de Justicia se falló a favor de la Federación. ¡Guau! O sea, Híjole, bueno, me otra queda... promesa de campaña, por Así es, cierto. me quedan solamente unos minutos para despedir el programa. No sé si algo más quisieran comentar muy rápido, muy breve. Mira, ser asalariado y tener un empleo yo creo Es que una hay que bendición. darse una bendición. Por otro lado, todos quisiéramos ser emprendedores y no todos lo logramos. Esto es importante, no porque lo escuches de tu compadre, que es un buen emprendedor, tú quieras hacer lo mismo. Son aptitudes. Cuida tu empleo. Exacto. Sí, bueno, pues a mí no me resta más que agradecerte, Salvador, agradecerle a nuestra facultad, por supuesto, y a toda la audiencia y desearles pues muy felices fiestas de fin de año. Así es, feliz Navidad, feliz año, que la disfruten, cuiden su aguinaldo, no se lo gasten completo. No me resta más que agradecerles, la verdad es que he aprendido el día de hoy, he disfrutado de la compañía de ustedes y me he divertido muchísimo. Mi querido Baltasar, gracias por aceptar esta invitación. Con todo gusto, amigo. Mi estimado Luis Guillermo, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto. Gracias, gracias también a ustedes. Disfruten la Navidad y que sea un mejor año, el siguiente año que es de elecciones. Y les agradecemos su participación y los invitamos a ver la siguiente emisión de Consultorio Fiscal con el tema Cierre Fiscal de Personas Morales, Régimen General. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.